Good morning, comunidad cristiana, y bienvenidos a una mañana en los Salmos. Esta mañana nos toca el Salmo 53. Lo voy a invitar a leer el primer versículo y luego vamos a hacer 3 observaciones juntos. Así que lo invito a que tenga sus Biblias abiertas, tal vez algo para tomar apuntes y un café o un té caliente. Vamos a leer el versículo 1 del Salmo 53. Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Muy bien, pues vamos a comenzar con 3 observaciones. La primera observación es que el Salmo 53 hace un paralelo con el Salmo 14. El Salmo 14 y el Salmo 53 son paralelos. Casi son, no voy a decir que idénticos, pero son muy similares. Tienen los mismos temas y quiero que si me hace un favor, si usted va a leer el Salmo 14, versículo 1, va a escuchar algo muy similar al Salmo 53 como inicio. Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay unas diferencias que tal vez puede considerar pequeñas, pero son significantes. Y le voy a dar como una tarea pequeña que examine esas diferencias entre el Salmo 14 y el Salmo 53. Pero con eso en mente, esa es nuestra primera observación que nos lleva a nuestra segunda observación. El Salmo 53 es un salmo de sabiduría y enseñanza, al igual que el Salmo 14. Hace muchas semanas que estudiamos el Salmo 14, pero pudimos ver que era un salmo de sabiduría. Y igualmente es lo que vemos aquí. Lo voy a invitar a que leamos la introducción al salmo. Antes del versículo 1 dice al músico principal sobre Mahalat. Y Mahalat es un nombre hebreo, pero es un nombre hebreo que significa un tipo de flauta, un instrumento de soplo. Y aquí esto se refiere a el instrumento que se va a usar para cantar este himno. Y luego dice masquil de David. Y recordemos que masquil es una palabra hebrea que tiene que ver con sabiduría, instrucción y enseñanza. Y es un salmo didáctico, al igual que el Salmo 14, el Salmo de sabiduría. Y recordemos que el Salmo de sabiduría nos van a proveer 2 caminos, el camino del sabio y el camino del hombre necio o insensato. Y la manera que se distingue estos 2 caminos en la literatura hebrea y en la poesía hebrea, sean los proverbios o en los salmos, es que el hombre sabio es el que teme a Dios, el que ha confiado en el Mesías por el perdón de pecados. Es el que vive en temor de Dios y está caminando en ese camino de temor a Dios que lleva a vida. El camino del necio es el que niega a reconocer a Dios. Eso es lo que vamos a ver aquí. Y generalmente así se componen en la literatura hebrea el camino del necio y del sabio en la poesía hebrea. Y esto es lo que vamos a ver aquí en este salmo. Pero si pudiéramos hacer una distinción que yo creo, y esto es algo que estoy examinando en el Salmo 14, en el Salmo 53, de una distinción entre estos 2 salmos, es que en el Salmo 14 vemos 2 caminos muy distintos y sus fines. Y vemos la descripción del hombre necio y la descripción de un hombre sabio y su fin. Aquí, si pudiéramos hacer una distinción en el Salmo 53 del Salmo 14, creo que se hace un énfasis que vemos de dónde nos ha sacado el Dios soberano y misericordioso. En otras palabras, el salmista está observando, como vamos a ver pronto, el camino de destrucción, el camino del necio. Y es un camino cual el Señor en su soberana misericordia ha sacado al salmista y ha sacado
a un pueblo que estaba en esclavitud para ahora estar en el camino de sabiduría, el camino de temor que nos lleva a la vida. Si pudiéramos hacer una distinción, creo que hay un énfasis un poquito más específico en eso. Y esto lo vemos en los últimos versículos, el 5 y 6, que lo animo a que examine. Pero con eso en mente, vamos a nuestra tercera observación, que es el bosquejo, el esquema del Salmo. Y esto no va a ser difícil. Del versículo 1 al 4 vamos a ver al hombre necio, el hombre insensato. En hebreo, el hombre Nabal. Nosotros nos recordamos de ese nombre Nabal, ¿verdad? Cuando David encontró a Abigail viniendo hacia David pidiendo misericordia por lo que había hecho Nabal, su esposo. Y su esposo había ofendido a David, aún siendo él un rey. Y dice su esposa Abigail: bien es su nombre a Nabal, y a necio, insensato. Y aquí vemos esto exacto. Versículo 1 nos introduce a Nabal, no el nombre en sí, sino la persona necia. Dice: el necio en su corazón dice no hay Dios, se han corrompido. Aquí tiene la idea de decaído, y se va a describir en el versículo 2 lo que está pasando aquí. Dice: hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. La evidencia de un corazón que no busca a Dios, las acciones que salen. Versículo 2, vemos la observación de Dios en los descendientes de Adán. Desde los cielos miró Dios sobre los hijos, y aquí literalmente dice los hijos de Adán, los descendientes de Adán, los hijos de los hombres, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Entendido es la palabra sakal, que significa alguien que entiende lo espiritual. Y la idea es, entiende que el camino de destrucción lleva a destrucción, es un camino de no temer a Dios, y alguien que entiende que hay necesidad de arrepentimiento y buscar a Dios. Y aquí dice que en la observación que hace Dios de todo el mundo no hay ninguno. Y esto lo hace más enfático en el versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. Corrompido es una palabra hebrea que se usaba para hablar de leche echada a perder. Y esta es la descripción de este hombre necio. Pero quiero que mire el versículo 3 porque dice algo. Dice: no hay quien haga lo bueno, ni hay ni aún uno. Estamos viendo la observación de Dios, y aquí sí, el versículo 1 al 4 habla del hombre necio. Pero lo que no podemos perder es que aquí estamos viendo una descripción de todo ser descendiente de Adán, que no tiene la gracia soberana de Dios sobre ellos en rescatarlos. Estamos viendo al hombre caído, que es toda la raza humana. Es más, si usted lee Romanos 3, 10 al 12, Pablo cita este Salmo 14 y el Salmo 53 para hacer ese argumento de las Escrituras, para presentar que no hay ningún justo ni uno. En otras palabras, cuando vemos el versículo 1 y 4, se recuerda que le dije que creo que hay un énfasis distinto en este Salmo. Es que no solamente estamos observando al hombre necio, estamos observando la naturaleza caída, lo que se conoce como la depravación total de la raza humana. Todo, la mente y corazón, está corrupto, y por lo tanto la voluntad está corrupta, y necesitamos un rescate divino. Por lo tanto, lo que observamos, ¿no?, es una raza humana caída, y este salmista, de alguna manera, la gracia soberana de Dios es la manera, ha sido sacado de ahí. Y esto es lo que vemos en distinción. Así que del versículo 1 al 4 vemos la descripción del hombre necio, que es la depravación total de la humanidad. Luego en el versículo 5 y 6 vemos al Dios que juzgará al hombre necio, y ha demostrado y demostrará misericordia al hombre sabio, que solamente es sabio porque Dios le ha rescatado de donde se encontraba. Mira el versículo 5, dice: ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Aquí vemos imágenes escatológicas, y también tal vez para el día de David, donde Dios está dando a entender por medio del salmista que va a haber juicio para el que está
viviendo en luz de esto y causando daño al pueblo de Dios, causando daño al que ha puesto confianza en el Mesías de Dios. Y vemos el rescate, vemos a la misericordia soberana de Dios al que ha puesto fe en el Mesías. Y sigo usando la palabra Mesías porque los salmos se entienden en luz de una esperanza mesiánica, y el versículo 6 nos va a recordar de esto. Mire esto, versículo 6, oh, si saliera de Sión, y aquí sería un buen tiempo para circular Sión y poner Salmo 2, porque nos lleva directamente ahí. Oh, si salieran de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hay mucho que podemos observar aquí en cuestión de posibilidad de contextos, sea que hay un pueblo gentil oprimiendo al pueblo de Israel. Aquí este salmo describe a ese hombre necio causando persecución a ellos, y él mirando hacia la esperanza que viene de rescatarlo de la humanidad que estaba caída y causando tanto caos aparente y dolor a uno al prójimo y dolor al pueblo, y mira hacia la esperanza venidera que viene de Sión. Hay mucho que se puede enfocar ahí, pero por el momento quiero que vea que el salmista entiende que la salvación viene de Sión. Esto es importante porque desde el Salmo 2 y entre los profetas y en el Antiguo Testamento testificó que el Mesías iba a venir a reinar en Sión, iba a venir a establecer su trono, a traer juicio sobre los enemigos y esperanza a quien Él le ha dado misericordia. Así que este salmista en su sufrimiento está haciendo varias cosas, y esto es lo que nos lleva a la aplicación o el entendimiento pastoral para nosotros de Dios. Aquí este salmo, ¿qué nos dice de Dios? Nos dice que Dios conoce, Él ve la maldad que está ocurriendo. No está alejado de Él, Él es soberano sobre ello. Vemos a Dios santo en su trono, observando los hijos del hombre y mirando que hay y va a haber un día que va a ejecutar su justicia. Él no ha perdido control. Eso es lo que nos dice de Dios. ¿Qué nos dice de la naturaleza del hombre? Somos caídos. Como vimos en el versículo 1 al 3 y el versículo 4, la naturaleza humana es caída. Vivimos en un mundo caído. Pero ¿qué nos dice acerca de Jesús? ¿O cómo nos muestra a Jesús? Este salmo en el versículo 5 y 6 nos habla de la esperanza que Dios, en su soberana misericordia hacia sus enemigos, hacia su pueblo en particular, va a enviar salvación de Sión, referencia directa al Mesías, quien es Jesús. Aquí vemos que la esperanza futura de un mundo restaurado, de una naturaleza renovada, solo se encuentra en Jesús. Esa esperanza se encuentra en Jesús. ¿Qué nos está llamando a hacer este salmo? A responder hacia Dios. Este salmo nos está llamando a recordar que cuando vemos el sufrimiento en el mundo y cuando vemos al impío causando daño, esto es responsabilidad de la humanidad caída, pero a la misma vez reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Así que nos llama a entender las cosas. Nos llama a entender, a no acusar a Dios del mal, sino reconocer que el problema con la raza humana, el corazón del problema de la raza humana es el corazón del hombre. Y vemos que Dios traerá juicio en su propio tiempo y tenemos un llamado a confiar en Dios y no acusarlo. Él es el que en su misericordia nos ha dado, como dijo Santiago, cada buena dádiva, cada perfecta y buena dádiva ha venido del Padre de luces. Él nos ha dado una nueva naturaleza por medio del Mesías. Nos ha dado nuevos deseos, nuevo corazón. Él nos ha dado el nuevo nacimiento para cambiar la naturaleza que dominaba nuestras vidas cuando éramos esclavos al pecado por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Este salmo nos llama a mirar hacia las esperanzas en Jesús. Así que ojalá que el Salmo 53 sea un recordatorio, porque parece que el salmista necesita este recordatorio. No fue accidente ni coincidencia que vemos estas verdades casi exactas en el Salmo 14 y las vemos repetidas en el Salmo 53. Y si ha leído las Escrituras conmigo hasta este punto, vemos que estas verdades son resaltadas una y otra vez
y van a ser resaltadas en toda la Biblia. Nuestra esperanza está en el soberano, misericordioso, justo y bueno Dios, quien se ha dado a conocer en su Hijo amado Jesús.